1775, Versalles celebró la coronación de un nuevo rey y su reina. Luis XVI había vivido ahí casi toda su vida, rodeado de cortesanos y traficantes de influencias. Pero al igual que su joven esposa austriaca, María Antonieta aún no se sentía listo para gobernar. Juro por Dios que esto no es lo que quería. Que el Señor nos ampare. Somos demasiado jóvenes. A pesar de la actitud del nuevo rey, el pueblo guardaba muchas esperanzas. Él es joven, tiene una bella esposa. Tiene todo como para esperar que el nuevo reinado de Luis XVI sea grande y glorioso. Luis XVI quiere ser un gran rey. Quiere ser un monarca absoluto. Quiere ser digno del estilo de Luis el Grande, Luis XIV. Pero lo interesante es que también quiere un reinado que sea popular. Para ser verdaderamente popular, Luis sabía que debía gobernar en el interés de todo su pueblo, y no solo de aquellos que vivían con él. Señor, este es el proyecto de remodelación del Hospital Central, así como para la creación de un nuevo hospital. Contribuiré con mis propios fondos, y todos los que no tengan el corazón de piedra contribuirán también. En línea con la Ilustración, intentará ser un rey un poco más moderno. Tiene la ambición de ser un monarca justo y filantrópico. Se llamaba a sí mismo Luis le Bienfaisant o Luis el Bienhechor. De hecho, una de sus primeras decisiones fue tan moderna que aterrorizó a los cortesanos. Señor, abandone la idea, se lo ruego. ¿No es mi deber dar el ejemplo? Pero no a costa de su vida. Hizo que toda su familia se vacunara contra la viruela, usando un procedimiento que era experimental y muy peligroso. Eso fue algo que le puso los pelos de punta a todos. La gente pensaba, ¿qué pasará si se muere? Y creo que de cierta forma el rey tomó la iniciativa. Demostró que podía adaptarse a los tiempos y cambiar con ellos. Era un inicio muy prometedor para su reino. Luis y María Antonieta se veían tranquilos y felices en público. Pero detrás de las sonrisas había un problema en el matrimonio real, uno grande. Para el matrimonio era todo un desastre, porque el punto de esta unión era producir herederos que combinarían la sangre de la familia real austriaca y de la familia real francesa. Pero eso no iba a suceder porque el pobre Luis XVI simplemente no podía o no quería, no intentó consumar el matrimonio. La vida sexual del rey y la reina, o la falta de esta, era un importante asunto de Estado, y no pasó mucho tiempo antes de que las noticias del desempeño de Luis en la alcoba se regaran por todo Versalles. Era vergonzoso. Una situación en la que los cortesanos podían estar en la habitación de la reina. Vaya, para nosotros es inconcebible que hicieran eso y que casi dijeran, ¿qué tal estuvo, señor? Nada sucedía. Y él no lo consumó durante un largo tiempo. Precisamente eso que sucedía detrás de la puerta de la habitación inquietaba a los cortesanos y divide a los historiadores de nuestros días. Durante los primeros 7 años de matrimonio, había claramente un problema sexual. Ya sea que la pareja no estaba teniendo sexo, o no tenía suficiente sexo, o no estaba bien instruida en materia sexual, como para producir embarazos y herederos. Dados los legendarios antecedentes sexuales de Luis XIV y de Luis XV, resulta difícil creer que el número 16 haya sido tan inocente. Parece extraordinario que él no supiera cómo hacerlo, pero al parecer no sabía. Lo que hacía era poner su pene dentro de la vagina de la reina y dejarlo ahí sin moverse durante 2 minutos y luego lo sacaba. Entonces la reina se iba a su habitación y él se producía a sí mismo un final feliz.
Pero algunos creen que no era ignorancia lo que evitaba que Luis hiciera sus labores reales, sino una enfermedad, una rara condición médica llamada fimosis, que provoca que el sexo sea más un dolor que un placer. Es posible que Luis XVI tuviera una malformación que debía ser corregida con cirugía menor antes de poder tener relaciones sexuales. En varias ocasiones se habló de hacerle una circuncisión para corregir el problema, pero después se supo que este no era el caso. Por suerte se conserva su diario de cacería y platiqué con expertos en el tema de la fimosis, que se supone es para lo que necesitaba la operación. Y ellos me dijeron cuando les mostré el diario de Luis que nadie que se hubiera sometido a una operación de fimosis sin anestesia hubiera podido ir de cacería casi todos los días. Sin entrar en detalles, es impensable. Mientras Luis padecía para producir un heredero con María Antonieta, también tenía que lidiar con el problema que opacó los últimos años de Luis XV, el pobre estado de las finanzas nacionales. Contrató a una de las mentes más brillantes de Europa, Anne Robert Turgot, para que fuera su consejero económico. Señor Turgot, el bienestar de mi pueblo. Quiero que ese sea el único objetivo que guíe sus acciones. La sociedad francesa aún vivía en los márgenes de la subsistencia. Mucha gente recordaba las terribles hambrunas que mataron a millones durante los últimos años del reinado de Luis XIV. Yo lo apoyaré, señor Turgot. Yo lo apoyaré. Turgot es un ministro ilustrado que tiene un particular sentido de la importancia de la propiedad de la tierra y de la necesidad de cobrar impuestos sobre ella. ¿Saben ustedes lo que significa esta hogaza de pan para los súbditos más pobres de este reino? Creímos que estaba a cargo de las finanzas, señor Turgot. No sabíamos que también es panadero. 3/4 partes del presupuesto de una familia. Turgot intentó enseñarle al rey y a sus ministros algunas lecciones sobre la vida fuera de Versalles, como el precio del pan. Luis estaba interesado, los demás no tanto. Vamos a implementar sus reformas, Turgot. Prepare usted los proyectos de ley. Luis XVI realmente inició su reinado con políticas modernas y arriesgadas. Era un rey previsor y moderno que esperaba reformar a Francia y ayudarla a recuperar su lugar en el mundo también, como la potencia líder de Europa. El entusiasmo reformista de Luis no era compartido por la mayoría de sus cortesanos. El palacio estaba lleno de poderosos aristócratas terratenientes. Muchos de ellos eran parientes de Luis. Si se aprobaban las reformas de Turgot, tendrían que pagar impuestos como todos los demás por primera vez en sus vidas. Y esa idea no les gustaba en absoluto. Versalles se estaba convirtiendo en un mundo aislado. Los nobles vivían sin trabajar, gastaban dinero, dependían de las pensiones de la corte y no les importaban los problemas políticos de Francia. ¿Cómo quieren que paguemos impuestos igual que el tercer estado? La nobleza no pagaba algunos impuestos, en especial el diezmo y el per cápita que sencillamente nadie pagaba. Pero Luis XVI pensaba que esto estaba mal y pretendía cambiarlo. ¿Qué tal estas reformas? Si no lo paga el pueblo, yo tampoco. ¿Eso es todo, señor Turgot? Eso no es todo, señor. Pero las reformas de Turgot tenían que ser aceptadas por la Suprema Corte de Francia, el Parlamento. Sus miembros, igual que los ministros de Luis, estaban enfurecidos con estas ideas. Y si el Parlamento se rehúsa a aprobar estas nuevas leyes, las haremos pasar por la fuerza. Por la fuerza. Usted se cree invencible, señor Turgot, bravucón como esos filósofos que son sus amigos. La oposición a las reformas de Turgot venían del propio Consejo. Estos hombres muy conservadores creían que el tipo de cosas que proponía Turgot amenazaban la estructura tradicional de la sociedad, en la que los nobles y el clero tenían una posición privilegiada sobre el resto de la sociedad. Esas son las condiciones. Está yendo demasiado lejos, señor. No podemos hacerle esto al mismo tiempo a la nobleza y al clero. Es suficiente. La leeré y les haré saber mis sentimientos. Así logró, por así decirlo, abrir la caja de Pandora de los intereses creados. La reina María Antonieta gustaba de bailar y apostar en los salones de moda en París.
donde escuchó rumores en contra de Turgot. ¿Se divirtieron anoche? La fiesta estuvo magnífica, sí. Pero estoy muerta de cansancio. Necesito ir a dormir. Yo, en cambio, iré a poner mi vida en las manos del señor Turgot. Usted sabe que la gente dice cada vez menos secretamente que las reformas preparadas por el señor Turgot apuntan a debilitar las bases mismas de la monarquía. Yo la dejo salir como a usted le place. Así que déjeme pensar como me plazca. Luis, mejor que nadie, debería recordar que nuestra sociedad está fundada en la distinción y la jerarquía de las tres órdenes. Uno de los más poderosos opositores a las reformas era el propio hermano del rey, el conde de Provenza, conocido en la corte simplemente como el señor. Se aferraba al orden tradicional de la sociedad francesa: 3 estados bajo un rey, el clero, la nobleza y el resto, y solo el resto pagaba impuestos. No es lo mismo la nobleza que los comunes. Los rumores en París, combinados con la fuerte oposición en Versalles, comenzaron a debilitar la fe de Luis en Turgot y sus reformas. Luis XVI no sabía qué rumbo tomar, porque los economistas estaban divididos y el problema fundamental era la supervivencia del Estado francés, decisiones muy importantes para ser tomadas por alguien tan joven. Este asunto de Turgot ¿no descansa ni un minuto? Al principio parecía que se iba a mantener firme. Sin embargo, su confianza era débil. Luis XVI carecía de la voluntad de apoyarlo hasta las últimas consecuencias. ¿No será que tal vez va demasiado rápido? Usted, señor Turgot, no sabe más que ir de frente. A pesar de las promesas de apoyo, Luis eventualmente despidió al hombre que había reclutado para salvar a la economía francesa. Procure no olvidar que ha sido la debilidad lo que puso la cabeza del rey de Inglaterra, Carlos I, en el cadalso. Según los rumores, el rey dijo: el señor Turgot quiere ser yo, pero yo no quiero que él sea yo. Y por esta razón, el ministro cayó en desgracia. Yo evitaré hacerlo, pero el público querrá que usted le explique. No voy a hacer nada. Prefiero que interpreten mi silencio más que mis palabras. Su trato con Turgot hizo que Luis se viera débil e indeciso, y esa fama lo persiguió. Pero Luis tenía algo que celebrar. Después de 8 años de matrimonio, él y María Antonieta finalmente lograron iniciar una familia. Primero una hija y después un heredero al trono. El nacimiento de su segundo hijo, el Delfín, fue muy importante. Ella había tenido un hijo, había cumplido con su tarea y eso era francamente importante. Le dio confianza a ella y un enorme gusto al rey. Hubo grandes celebraciones. Fue visto como un milagro. Este pequeño niño era visto como un salvador. Él era el niño que salvaría a Francia. Las campanas sonaron en París. Corrieron ríos de vino, se cantó el Te Deum. Vaya, no se escatimó en nada. Para alegría de los franceses. Para llenar nuestros corazones. Con perfecta alegría. Encomendamos al cielo protector. Los días de Antonieta. Francia va a renacer. Con la descendencia divina, bajada del cielo. Que sobre un triple altar celebramos este día. De las 3 divinidades amorosas. Los Borbón, Austria y el amor. Por el momento no transportará más que animales. Le prohibí expresamente al señor Montgolfier que subiera él mismo debido al peligro. Pero mañana, eso transportará a los hombres. De eso estoy cierto. Sin preocupación, con alegría.
Luis disfrutaba la paternidad y comenzaba también a disfrutar ser el rey. Pero las responsabilidades de gobernar pesaban sobre él todos los días, en especial la urgente necesidad de llenar las arcas nacionales. El segundo intento de Luis llegó a Versalles en la persona de Jacques Necker, uno de los hombres más ricos de Europa. Necker es un banquero ginebrino increíblemente rico. Si un estado como Francia, que como sabemos estaba en problemas financieros, contar con él era ventajoso porque significaba que pondría su crédito personal al beneficio del Estado. Inicialmente fue visto como un milagro, porque al restablecer la confianza financiera, el Estado podría prosperar. Necker llegó a Versalles en el momento justo. El viejo enemigo de Francia, Inglaterra, estaba peleando contra una revuelta armada en sus colonias americanas, una rebelión que Luis quería apoyar. Es ahora que los americanos están en guerra por su independencia, que debemos apoyar a las milicias americanas contra los ingleses. Francia no debe comprometerse en esta guerra. Francia, desde las derrotas en la Guerra de los 7 años, está desesperada por vengarse de Inglaterra. A Luis XVI nada le encantaría más que atacar a su viejo enemigo. Pero por otra parte hay un problema. Si lo hace, no estaría apoyando a unos insurgentes que de hecho eran republicanos, y con ello apoyar una república era algo complicado. Para solucionarlo, se optó por un camino intermedio. Señor Weygand. No podemos abastecer de armas y municiones a los insurgentes, pero podemos proveerles los medios para que las compren a personas privadas. El gobierno no aparecerá para nada. Luis aprobó la ayuda, pero insistió en que todo se hiciera en secreto. Por medio de ciertas triquiñuelas se enviaron armas y municiones para ayudar a los americanos a pelear contra el intento de los británicos de reconquistar a sus colonias rebeldes. Toda esta ayuda para América le costó al gobierno francés una fortuna, dinero que simplemente no tenía. Luis acudió a su nuevo ministro de Finanzas y Necker arregló préstamos de emergencia con sus amigos banqueros. La primera revolución democrática del mundo estaba siendo financiada por uno de los estados menos democráticos de Europa, y este hecho molestaba al propio Luis. Los insurgentes americanos no ondean solamente la bandera de la revuelta contra Inglaterra. Los propósitos que persiguen son contrarios a los intereses de la monarquía. ¿No es acaso su proyecto de crear una república? América está muy lejos, señor, como para contagiarnos. Las ideas viajan también. Respecto a declarar la guerra a Inglaterra, yo no estoy de acuerdo. Pero debemos prepararnos para una guerra defensiva. Debemos renovar e incrementar nuestra flota. El dinero necesario lo pediremos prestado, señor Necker. Después de 2 años de guerra, la inversión de Luis en la Revolución de América rindió frutos, cuando los rebeldes lograron su primera victoria importante en la batalla de Saratoga. Decidió que era el momento de apoyar abiertamente a los rebeldes y declararle la guerra a Inglaterra. Todo está listo. Organizó una gran fiesta de bienvenida en Versalles al hombre que ideó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, Benjamin Franklin. A Luis y a los nobles de Versalles no les importó que Franklin fuera un demócrata que no creía en el gobierno de reyes y príncipes. Lo que los fascinaba era haber derrotado a un país que odiaban tanto que ponían su imagen en sus traseros. Los cortesanos de Versalles adoraban a Franklin porque era un pseudointelectual como ellos. Ellos se vistieron como pastores y él como un cazador. Incluso si hoy vivimos en la oscuridad, habremos encendido suficientes velas para bailar mientras esperamos que llegue el nuevo día. Cuando Benjamin Franklin llegó a París fue toda una celebridad.
Causó un verdadero revuelo, casi como una Franklin-manía. Todos querían ser vistos con este gran hombre. De los cielos ha arrancado el rayo, y de los tiranos el cetro. La guerra era todo un éxito, pero costaba más cada año que se prolongaba. El ministro de Finanzas, Necker, ya había pedido prestado demasiado y ahora intentaba controlar el gasto de la realeza. Debemos seguir reduciendo el nivel de gastos de la Casa Real. Ese es el precio si queremos imponer ahorros a todos sus cortesanos. La guerra es cada vez más cara y el sistema político francés no estaba diseñado para cobrar impuestos a las personas que mejor podrían pagarlos. Así que el problema fundamental del Estado francés era cómo cobrar impuestos a los ricos. La única forma de restaurar las finanzas públicas es que los impuestos sean obligatorios para todos. Verdaderamente para todos. Eso seguramente pondrá al clero y a la nobleza contra nosotros, y el Parlamento no va a aprobar nuestra ley. Necker, después de algunos años en el gobierno, había agotado totalmente las posibilidades de préstamos. Sabía que era necesario subir los impuestos. Necker publicó planes para eliminar los innecesarios pero lucrativos trabajos que tenían los cortesanos en Versalles. Pero incluso la posibilidad de restringir los privilegios de los nobles desencadenó una discusión familiar. Escuchen lo que sigue. Toda excepción, todo favoritismo se convierte tarde o temprano en una injusticia contra la sociedad. ¿Cómo se atreve este burgués protestante a escribir estas porquerías? Luis prometió apoyar a Necker en todo, igual que lo había hecho con Turgot. No aceptaré una nueva oposición como en los tiempos del señor Turgot. A aquellos que osen protestar, los romperé como a una copa. Si dejamos que Necker haga esto, la gloria de Luis XIV pronto caerá en la anarquía más extrema. Ya que nuestro ministro se ufana de las palabras, las usaremos en su contra. Decididamente no estoy hecho para la cólera, e incluso menos para la violencia. María Antonieta alentó a su marido para que fuera firme en esta ocasión, pero una vez más comenzó a dudar. Estamos de nuevo como cuando partió el señor Turgot. No me preocupo más que por usted, Luis. Espero que sea fuerte esta vez. Luis XVI era un hombre indeciso por naturaleza. Era un hombre decente. Estaba más controlado por sus ministros que algunos monarcas anteriores, pero además se enfrentaba a una situación diferente. A pesar del consejo de su esposa, Luis decidió que Necker debía irse. El segundo intento de confrontarse con la nobleza de Francia había terminado igual que el primero, en un rotundo fracaso. Cuando los británicos finalmente abandonaron la lucha en América y reconocieron la independencia del nuevo país, parecía que Luis había alcanzado una victoria épica. Pero incluso mientras en Versalles se celebraba, los cortesanos rumoraban que Francia no había obtenido lo que esperaba de una guerra que había financiado con dinero prestado. 77 navíos. Le hemos dado 77 navíos a los insurgentes americanos. Y estos defensores de la libertad nada, ni un cargamento de mercancías. Fue un donativo. Luis había esperado un impulso económico de esta guerra, pero los estadounidenses tenían otras ideas. Han dejado muy claro que no piensan tener la atención de reembolsarnos algo. Los estadounidenses prefirieron comerciar con Inglaterra, así que Francia gastó una gran cantidad de dinero en una guerra de la que sacó pocos beneficios tangibles. Turgot, el exministro de Finanzas, dijo: el primer disparo llevará a este estado a la quiebra. Bueno, se equivocó, pero se equivocó solo por algunos años, porque el impacto de esta guerra en las finanzas francesas fue tremendo.
El sucesor de Necker fue Charles Alexandre de Calonne, quien propuso una nueva idea. Le dijo a Luis que para impulsar la economía debía gastar mucho más. ¿Quiere usted decir que gaste cuando mi pueblo espera ahorros? Exacto, señor. El dinero está en los cofres y los armarios. Hay que sacarlo, pero las abejas no hacen miel con el vinagre. Hay que restaurar la confianza del público. Cuando los financieros y los ahorradores tengan la sensación de que el dinero fluye libremente, nos confiarán el suyo. Debemos hacer como si no faltara el dinero. Las políticas económicas de Calonne agravaron los ya de por sí serios problemas financieros del Estado hasta un punto crítico. María Antonieta le había dado un heredero al trono al pueblo de Francia, pero siendo austriaca nunca fue muy popular. Ahora, mientras la crisis financiera se agravaba, la gente ordinaria ya no la veía como a su reina, sino como a un símbolo del egoísmo de la élite aristocrática. Es una constante en la historia que cuando hay crisis económica, la gente busca a quien echarle la culpa. En este caso, era sencillo echarle la culpa a la austriaca L'Autrichienne. Y ella tenía una corte extravagante. Y mientras la gente del campo pasaba hambre, ella organizaba fiestas y bailes. Eso fue lo que causó una caída en su reputación. Hubo una serie de panfletos escandalosos contra María Antonieta en los 1770 y 80. La clase de cosas que se decían era que tenía una vida sexual salvaje, que frustrada en su relación con el rey, tenía encuentros sexuales con sus hermanos. Ella era la nueva Mesalina, era la nueva persona salvajemente sexual de la corte, y esto afectaba a la monarquía en su conjunto. Ya estoy habituada a todo. Han dicho que me acuesto con hombres, ahora dicen que me gustan las mujeres. Me sería indiferente si no supiera que quieren atacarla a usted a través de mí. Uno de los rumores era que María Antonieta había tenido un amorío con el cardenal de Rohan, quien era el limosnero de la corte, y que él le había contagiado enfermedades venéreas a todas las mujeres de la corte. Ese era el tipo de chismes que circulaban. Entre más vulgares, mejor. Hacen ver lo que se dice hoy de cierta gente como una broma. Eran muy vulgares, eran realmente obscenos, con detalles e ilustraciones. Uno de los puntos que más gustaban a los que publicaban panfletos era que María Antonieta se había acostado con su cuñado, el conde d'Artois. Ya saben, circula una historia de que ella se acuesta con su cuñado. ¿Y cómo se comprueba que no es cierto? Ese era el problema. A todos les gustaba creer en eso. Creo que el rey, que era un hombre muy decente, estaba muy molesto con todo. El mismo Luis también fue víctima de los panfletos. Nuestras reformas, lo que ellos buscan al igual que siempre, abatir. Pero mire cómo me muestran a mí ahora. Pequeño, gordo, idiota, embotado, dormilón, borracho, obsceno, interesado solamente en la caza y la herrería. Parece que soy la persona menos indicada para gobernar Francia. Una orden y podremos detener estas publicaciones y castigar a los culpables. No. No quiero que se persiga a nadie en mi nombre. Con todo lo que leía, Luis pensaba que todo el país ahora lo detestaba. Pero una visita a Normandía para inspeccionar un nuevo puerto le dio una agradable sorpresa. Solo esperábamos a Su Majestad para proceder a sumergir el cono noveno que servirá. Es un momento triunfal para Luis XVI. Durante su carrera no había salido del área alrededor de París. Esta fue de las pocas ocasiones que vio el resto del país. Y lo que descubrió es que era inmensamente popular. Era una clase de popularidad que él no sospechaba. E incluso él mismo aplaudía y gritaba por la emoción. Fue muy aplaudido en Normandía, y se cuenta que en el camino de regreso a Versalles, él dijo: «Ya sé que estamos llegando a Versalles porque los gritos son cada vez más débiles». En cuanto regresó a la corte, Luis se enfrentó con otra crisis. El ministro de Finanzas, Calonne, había decidido que su política de gastar, gastar y gastar era la equivocada. Ahora pedía impuestos y recortes a la nobleza.
el mismo consejo que habían dado sus dos fallidos antecesores. Y por supuesto, los nobles se organizaron para resistir la imposición una vez más. 1787 y 88 se caracterizaron por la desesperación con que el Estado necesitaba reformas financieras para salir de la situación de bancarrota a la que se enfrentaba. Usted nos puso a gastar. ¿Por qué de repente adopta la política de Necker o de Turgot? Estas reformas son racionales y son indispensables para su reino, señor. Luis sabía que la medicina de Calonne sanaría a Francia, pero dudaba que el paciente estuviera dispuesto a tomarla. Usted conoce lo violento de la oposición que provocaremos con este plan. ¿Cómo pretende que la adoptemos cuando se sabe que el Parlamento, el clero y la nobleza se aliarán en su contra? Iba a ser absolutamente vital que Luis XVI, por primera vez en la vida, siguiera y apoyara a su ministro, con el fin de asegurarse que este plan fuera aceptado, porque no existía un plan B. Señores, la reiterada oposición del Parlamento a todos nuestros proyectos de reformas me ha llevado a seguir el consejo del señor Calonne. Estoy decidido a convocar lo más pronto posible a la Asamblea de Notables. La Asamblea de Notables incluía las figuras más poderosas del reino de Luis. Ellos tenían la autoridad de hacer que las reformas de Calonne se convirtieran en ley. Señores notables, los proyectos que les han sido presentados en mi nombre son grandes e importantes. Les presentaron las reformas de Calonne para que les dieran su apoyo y demostraran su solidaridad con el rey, y así él se iría feliz. Por supuesto que no sucedió así. La Asamblea de Notables se convirtió en un desorden total, como una pelea de perros. Lo que hizo Calonne fue pedirle a una asamblea de privilegiados que votaran para eliminar sus privilegios. En otras palabras, era como pedirle a los pavos que votaran para adelantar la Navidad. Era inevitable que la rechazaran. El rey se dio cuenta de que Calonne no había logrado persuadir a la élite política de seguir este camino. Fue despedido y las ideas que propuso cayeron en el olvido. Fue un desastre muy anunciado. Calonne fue el tercer ministro de Finanzas en caer en desgracia después de intentar que los ricos pagaran impuestos, y el tercero que Luis había apoyado para luego despedirlo. Atrapado entre el desastre económico y los implacables oponentes al cambio alrededor suyo, el rey no pudo soportarlo más. Sufrió un colapso mental. Deambulaba por el palacio murmurando sobre las visiones que lo atormentaban. ¿Saben qué haré con las ideas de este? Me las coseré a los pantalones. ¿Estará contento ahora que se va sin nada? ¿Tengo algo para él? Justo igual que su abuelo Luis XV, que era propenso a la depresión y la melancolía, Luis XVI parece que entró realmente en un estado de depresión profunda. Todo está perdido. Lo sé. El fracaso de la Asamblea de Notables al parecer afectó mucho a Luis XVI. Las reformas necesarias para el pueblo. Era incapaz de manejar a la corte y de lidiar con la situación política de la manera que debería hacerlo un rey, porque él era el pináculo de un sistema que está en una grave crisis. Daré a conocer al pueblo mis verdaderas intenciones. Hasta cierto punto, para este momento había perdido el control. Era un momento clave en el que su habilidad como rey y para dominar la agenda política eran puestas a prueba. No es buen momento. Soy como un equilibrista sobre su cuerda. Si doy un paso a la izquierda, me caigo. A la derecha,
también me caigo. Luis, usted debe tomar medidas. Depende de usted imponer sus opiniones. Después de los notables, Luis XVI mostró las cualidades con las que pasó a la historia. Ya saben, llorón, sumiso, dependiente de María Antonieta, blando, indeciso, todo eso. Pero tenía lapsos de razón que eran muy desafortunados para toda la gente que lo rodeaba. El estado mental de Luis no mejoró nada cuando alguien se metió a su habitación privada y le dejó un regalo inoportuno. Una imagen de la ejecución del rey de Inglaterra, Carlos I. Luis XVI estaba dominado por la vida de Carlos I, quien era su ancestro directo. Él conocía detalle a detalle, palabra por palabra, lo que había sucedido con Carlos. La gente lo asustaba llevando imágenes del rey a sus aposentos privados. Pero Luis, que tenía una especie de pensamiento muy mecánico, decía que si evitaba los errores que Carlos había cometido, él no sería ejecutado. Decía que Carlos había muerto por declararle la guerra a sus súbditos y que él no iba a hacer eso. Luis recobró la compostura e intentó una vez más cambiar la manera en que su reino era gobernado y fiscalizado. Convocó una asamblea sin precedentes con los 3 estados, la nobleza, el clero y el tercer estado, que representaba las masas de personas comunes. Señores, el día que mi corazón esperaba desde hace mucho ha llegado por fin. En agosto de 1788, el tesoro estaba vacío. El gobierno se vio obligado a convocar a los estados generales. Era realmente la última apuesta. A pesar de su enorme superioridad numérica, los votos del tercer estado solo contaban igual que los de la nobleza y el clero. Siempre se tenía la situación de que los 2 votos de los órdenes privilegiados, que eran la nobleza y el clero, que representaban tal vez a menos de 500.000 de personas, siempre aplastaban los deseos de los otros 27,5 millones de personas, más o menos. De inmediato se tuvo una parálisis política en cuanto se reunieron los estados generales, y la salida a esa parálisis fue lo que sucedió en el verano de 1789, el inicio de la revolución. Estos tiempos difíciles se agravaron más para Luis y María Antonieta tras la muerte de su hijo mayor. La muerte del delfín, el joven heredero al trono, fue un golpe psicológico francamente muy fuerte. El rey recibió un fuerte apoyo de la nobleza. Psicológicamente acercó al rey y a su nobleza de cierta forma. Fue un momento decisivo. El repentino cambio de simpatías de Luis hacia los nobles significó que sus enemigos, los representantes del tercer estado, no recibirían ayuda de parte de él. El rey encontraba cada vez más difícil distanciarse de los nobles y sus intereses. Ese era el mundo en el que se desenvolvía. Eso era Versalles, era estar rodeado de nobles. Y él casi nunca había visto a sus súbditos fuera de ese contexto. Y conforme él se inclinaba hacia apoyar a los nobles, María Antonieta se inclinaba hacia ellos también. ¿Recuerda usted lo que dijo el día que se convirtió en rey? Dios mío, esto no es lo que quería. ¿Y el día que recibió la corona? Dios mío, es muy pesada. Las negociaciones en los estados generales seguían empantanadas sin remedio,
Así que el tercer estado envió a un grupo a Versalles para solicitar la ayuda de Luis. Señor, los caballeros del tercer estado están aquí para verlo. Pero él se negó a verlos. Fue la gota que derramó el vaso. El tercer estado tomó el asunto en sus manos y se declaró como la Asamblea Nacional. Esto fue crucial porque fue la primera vez en la historia moderna de Europa que un cuerpo representativo reclamaba el poder del Estado sobre la base del principio democrático, ya que representaba el 80% de la población de Francia. Fue una acción radical y revolucionaria, porque dijeron que no se disolverían hasta que Francia tuviera una constitución. De parte del rey, se anula por ilegal la deliberación del 17 de junio, por la cual el tercer estado tomó el título de Asamblea Nacional. El rey los ordena dispersarse inmediatamente. Es la voz de la nación. Enfrentado al derrumbe de la estructura de los antiguos estados generales, Luis XVI finalmente decidió recurrir a la fuerza. Como resultado, comenzó a llamar a las tropas y a concentrarlas alrededor de París. El asunto salió muy mal. Los parisinos, en pánico por el rápido aumento del precio de los alimentos, decidieron defenderse. En consecuencia, atacaron la Bastilla para proveerse de pólvora. La prisión de la Bastilla ha sido atacada. Asesinaron al gobernador y llevaron su cabeza clavada en una estaca por todo París. ¿Y ustedes dejaron al rey en la ignorancia? Despertaron a Luis a medianoche con la noticia de que su pueblo se había levantado en armas contra las autoridades. Luis XVI tenía una alternativa. Despierten a los que estén dormidos. Quiero a todo el mundo en el consejo. Pudo haber intentado derrotar a la gente de París y a la Asamblea Nacional por la fuerza de las armas. En otras palabras, podría haber iniciado una guerra civil. Pero si hay algo muy claro en Luis XVI era su negativa a tomar ese rumbo. No pelearía ni levantaría su estandarte contra su propia gente. Él conocía la historia inglesa. Él sabía lo que había sucedido con Carlos I y no tenía la intención de repetirlo. Tal vez Luis no quería ir a la guerra contra su propia gente, pero muchos de ellos ahora querían ir a la guerra contra él. 3 meses después de la toma de la Bastilla, un grupo de parisinos furiosos marchó hacia el Palacio de Versalles. Y la multitud está armada. Se escuchan los gritos de muerte a la austríaca. Juran, discúlpeme señor, que van a rostizar su corazón. Los rebeldes juraron matar a la persona que culpaban de todos sus problemas, el símbolo de los tan odiados ricos, María Antonieta. No hay duda de que algunos elementos de esta turba estaban muy sedientos de sangre. María Antonieta se había convertido en la figura más odiada por la población de París en este momento. María Antonieta era su objetivo principal porque, bueno, María Antonieta había sido su objetivo principal por muchos años. Se le consideraba una persona que no estaba aconsejando bien a Luis XVI y por ser la persona responsable de la crisis fiscal debido a sus excesivos gastos. Uno de los motivos del odio hacia María Antonieta era debido a una frase que se rumoraba había dicho cuando le plantearon que los pobres no tenían pan, qu'ils mangent de la brioche, que coman pastel. María Antonieta nunca dijo que coman pastel y no pudo haberlo dicho jamás. Ella creció en la filantrópica corte austríaca, donde su madre, María Teresa, había ordenado que se repartiera sopa y pan a las mujeres ancianas de los pueblos campesinos. Y eso era inconcebible. Ella les habría dado pasteles. Ella era un poco como la princesa Diana. Ya saben, hubiera tenido un gesto así. Nunca dijo algo semejante. Lo haya dicho o no,
Los revolucionarios iban por la sangre de la reina y al poco tiempo echaron abajo las puertas del palacio. Entraron temprano por la mañana e intentaron llegar hasta la habitación de María Antonieta. Uno de sus guardaespaldas, de hecho, murió defendiendo la entrada a su habitación en el palacio. La hubieran masacrado justo ahí. María Antonieta logró escapar por una puerta que daba a la habitación del rey. Fue un momento de gran peligro para la familia real. Sin duda estaban aterrorizados. Y la reina, el rey y sus hijos salieron al balcón a presentarse con el propósito de mostrar que eran prisioneros y que no escaparían. Amigos míos, iré a París con mi esposa y mis hijos. Confío a mis amados y fieles súbditos esto que yo considero lo más preciado. Debieron ser momentos de terror para el rey, la reina y sus hijos, porque la multitud era terrorífica. Ellos no estaban acostumbrados a entrar en contacto con gente así. La familia real completa se rindió ante los revolucionarios y aceptó ser trasladada como prisioneros a París. Ninguno de ellos volvería a ver el Palacio de Versalles de nuevo. Quiero la familia real enterrada. ¡Asesinos! ¡Tiranos! Mira a tu pueblo, rey. Los franceses mueren de hambre. Se les llamó el panadero, la esposa del panadero y el hijo del panadero en referencia a la crisis de los granos y el pan que había desencadenado esto. Pero es acertado decir que después del 6 de octubre el rey y la familia real eran prisioneros de la revolución. Luis intentó cambiar su reino, pero fracasó. Ahora tendría que pagar el precio. Tanto él como María Antonieta morirían bajo la cuchilla de la guillotina. Durante más de 100 años, Versalles representó el poder y prestigio de la dinastía de los Borbón. Pero también representó una sociedad que era fundamentalmente injusta y corrupta. Romántica, pero realmente libertina. Brillante, pero grotescamente injusta. Magnífica, pero profundamente inmoral. Una sociedad que había llegado a su fin.